No puede haber un título más provocador que Heidegger, El camino al holocausto, para iniciar una plática con el maestro Julio Quesada Martín, quien es autor de este libro, verdaderamente interesante, con el cual inicia todo un proceso de desvelar una parte oculta de la personalidad, de la forma de pensar de este importantísimo filósofo alemán del siglo pasado. Maestro Julio Quesada, pues bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. No, las gracias a vosotros, a ti muy especialmente, a mi colega Adán Reyes, y las gracias por estar aquí y tener un punto de apoyo, que diría Arquímedes, de cara a la opinión pública. Heidegger, de Camino al Holocausto, trata de convertirse, nos decías antes de empezar la entrevista, en una especie de punto de quiebre, no con el propósito evidentemente de lastimar una figura pues finalmente ya mítica como la de este filósofo, sino de desvelar una parte de la realidad. ¿Cuáles son los problemas a los que te has enfrentado en este periplo con el cual ya llevas tiempo? Pues el primero y principal yo diría que sería el de mi propia admiración hacia Heidegger. Yo empecé siendo un seguidor y un admirador de Heidegger. Me sigue pareciendo que tiene mucha potencia como pensador, como filósofo, pero el primer obstáculo respecto de lo que dices, Tulio, tuvo que ser contra mí mismo, ¿no? En el sentido de ir separándome poco a poco de esa afinidad, de esa filía, en el fondo de esa ceguera que tenía en no querer ver las profundas relaciones que hay entre filosofía y política. Sí. Es decir, que la filosofía no es algo etéreo, una materia pura, al margen de la realidad social, política, económica que vivimos, ¿no? Entonces, me costó un trabajo, ¿no? Me costó un trabajo ir abandonando a un Heidegger que tenía idolatrado, una especie de ídolo, y tratar de, sin ánimo de destruir ni de atacar a su propia persona, pues nazis ha habido mucho y ha habido muchos, y luego fueron perdonados muchos de ellos, y bueno, pues eso hay que aceptarlo como tal. Pero como investigadores, aunque uno haya perdonado el nazismo de Heidegger, y aunque el propio Heidegger nunca haya pedido perdón, como investigadores estamos obligados a buscar la verdad, ¿no? A buscar la verdad de esa relación, de por qué en un momento determinado Heidegger se hace nazi, y de si eso tiene que ver o no con su pensamiento. Sí. Maestro, nos decías antes de iniciar esta entrevista de manera formal que el sustento filosófico del nazismo fue, en el caso de Heidegger, el pilar que le dio contextura y que le dio cuerpo a una forma de concebir el mundo. Heidegger pensaba o creía en la pureza racial, creía en la importancia de limpiar el camino al mundo civilizador que representaban los alemanes, es decir, era un nazi puro, de los más puros que hubo. Pues esa es una pregunta difícil y que necesitaría matizarse mucho, pero si el nazismo, el nacionalsocialismo tiene que ver con la pureza de sangre, tiene que ver con la pureza racial o con la pureza cultural, al menos con esto último, con la pureza cultural, Heidegger está relacionado desde los inicios de su carrera, porque su filosofía como hermenéutica quiere ser, frente a la modernidad, frente al mestizaje moderno, frente a lo que podríamos llamar desde nuestra perspectiva globalización, mundialización, nihilismo, lo que ya se puede decir con Nietzsche, nihilismo, desarraigo, profundo desarraigo del hombre, el que la patria y la cultura ya no es el centro de gravedad,
sino que está en múltiples sitios. Si eso es así, entonces el pensamiento de Heidegger se podría considerar que está preparado para admitir mejor que otros pensamientos el nazismo, porque el nazismo es una vuelta al origen, el nazismo es una vuelta a la raza pura, el cuidado de la sangre alemana, el cuidado del honor alemán, de la tierra alemana. Hay un momento determinado en la obra de Heidegger en la que se afilia al partido nazi el 1 de mayo de 1933 y actúa como rector de la Universidad de Friburgo con los nazis. A partir de ahí se crean una serie de textos, una serie de alocuciones, una serie de artículos en los que se puede demostrar, la mayoría de ellos son inéditos, en las que se puede demostrar el racismo de Heidegger. Y por otro lado, se puede demostrar, de eso trata este libro y otros que han aparecido y que van a aparecer, de que la hermenéutica entendida como rastreo, genealogía o volver al origen puro de la lengua, el origen puro de la cultura, lo que podría ser, vamos a ponernos en el caso de México, intentar hermenéuticamente buscar las raíces de lo auténticamente maya, lo auténticamente azteca o lo auténticamente totonaca. Eso significa que hay, o que puede haber, una connivencia entre lo que podría ser un racismo potente o un racismo en potencia de carácter cultural. Es decir, aquí de lo que se trata en la República Mexicana, pongamos por caso, es de custodiar las raíces de lo auténticamente totonaca, ¿no? Ok, esta forma de pensamiento, sí, perdón. No, entonces, vamos a suponer que esa idea así dicha, no solamente es bella, sino que es necesaria. Hay que guardar la lengua materna, hay que guardar nuestras costumbres, nuestro folclore, pero, amigo mío, vamos a ponernos en el pellejo de las autonomías culturales que entienden, por ejemplo, que la práctica de vender las hijas en matrimonio o como sea, es una práctica que hay que custodiar, que hay que salvar y que hay que elegir como parte de la constitución totonaca, absolutamente inmutable. Bueno, nos podríamos poner en otros casos la infibulación del clítoris en culturas musulmanas, africanas, subsaharianas. Bueno, la hermenéutica que quiere mantener el origen sagrado de las culturas tendrá que decidir si lo que quiere para México es una nación cultural o una nación política. Julio, de ahí es posible rastrear a partir de esa, digamos, de esa búsqueda del origen. Es posible rastrear en las formas políticas actuales en México reminiscencias del pensamiento heideggeriano, no relacionadas directamente con el nazismo, porque estaría loco algún partido político o algún filósofo que dijera que, bueno, reivindicar el nazismo. Pero sí es posible rastrear estas formas, estas ideas en la política actual mexicana. Completamente. Tanto en la universidad como en la política mexicana hay una influencia, a mi juicio negativa, de lo que sería el pensamiento de Heidegger, en tanto que Heidegger propone, frente a la Ilustración, propone rescatar los prejuicios de cada cultura como sustancia de cada cultura. Además, una cultura no tiene nada que ver con otra cultura.
Y ninguna cultura, según esta interpretación de la hermenéutica, ninguna cultura podría decirle a otra cómo hay que convivir en política. Entonces, yo tengo la idea, que no he estudiado y que habría que estudiarla, de que, y lo hemos comentado en el proyecto de investigación que tenemos en ciernes, que la idea de nación cultural mexicana está muy influenciada por el pensamiento de Heidegger. De ahí entonces hay una reminiscencia nazi en el pensamiento. Claro, cuando nosotros decimos nazi, salta a la alarma. Bueno, sí, claro, sin todas las implicaciones. Pero hay una implicación nazi en el sentido de que si lo que usted quiere es rescatar lo auténticamente totonaco, lo que no es auténticamente totonaco va a quedar fuera. Okay. Y no solo eso, sino que al quedar fuera lo que no es auténticamente totonaco, México tendrá que decidir en una decisión tremenda, porque le va la vida, nos va la vida en ello, ¿qué México queremos? Si el México de las culturas encerrada sobre sí misma, o un México político en el que necesariamente la constitución política es primera que la cultura. La cultura va por detrás que la política. Esto puede parecer que yo estoy haciendo un llamamiento o una especie de eslogan a la política. No es eso. Y en contra de la cultura. No. A mí, yo soy de España, soy de Málaga y tengo muchísima nostalgia del pescadito frito de Málaga, ¿no? Pero ya no soy romántico, ya no soy nacionalista y yo no puedo construir una idea de España con el pescado frito de Málaga, con lo que me encanta. Y están ustedes invitados. O ¿qué España queremos? Una España construida desde la paella, desde el gazpacho. No, si es una España plural, las culturas quedan automáticamente en segundo lugar. No se desechan, pero quedan en segundo lugar. A lo que íbamos, si queremos una raza pura, pues el mestizaje no pinta nada, ¿no? Es, por cierto, entre paréntesis, una de las contradicciones que veo en Latinoamérica, que es un mundo muy de heideggerianos. Si Heidegger levantara la cabeza, se reiría mucho de esta situación. Es un chiste, una situación en la que el pensamiento de origen puro lo están llevando a cabo en Latinoamérica mestizos. Sí. Qué gran contradicción.